isquemia a ese nivel, que puede ser una isquemia parcial o una isquemia total, y ello puede terminar desencadenando necrosis a este nivel. Y si origina necrosis a nivel de la glándula hipófisis, pues definitivamente eso se va a manifestar como un hipopituitarismo o un panhipopituitarismo. Esto va a depender básicamente de la extensión, ¿no? Y puede traer bastantes complicaciones en el cuadro clínico y la paciente puede cursar con astenia, arinamia, somnolencia, ¿no? Falta de lactancia, y los ciclos menstruales definitivamente no se van a restaurar después del parto. Aquí en el panhipopituitarismo igual la estimulación de la glándula hipófisis y todas las estructuras que estas van a estimular. Aquí también vamos a encontrar nosotros algunos craneofaringiomas. Nuestros craneofaringiomas son tumores quísticos que pueden ser sólidos o mixtos, que derivan neurológicamente de los restos de las bolsas de Rattler. Tenemos craneofaringiomas adentinomatosos o craneofaringiomas papilares, ¿no? Estos son generalmente benignos y que ejercen un efecto de presión sobre ellos. Frente a este grupo de patologías endocrinas, nosotros vamos a ver que la glándula tiroides juega un papel bastante importante, ¿no? Aquí vamos a encontrar diversos tipos de patologías, desde patologías autoinmunitarias, aumento del tamaño de esta glándula tiroides, ¿no? Aquí en la representación esquemática vemos a la glándula tiroides compuestas por dos lóbulos, un lóbulo tiroideo derecho, un lóbulo izquierdo y el istmo que las une a manera de puente. En la imagen inferior vemos las características histológicas de la glándula tiroides, ¿no? Sabemos que tiene pues, una sustancia coloide y que estos folículos tiroideos están revestidos por un epitelio cúbico simple, ¿no? Y sus famosas células parafoliculares, ¿no? Que son las características, por decir, normales que encontramos nosotros en la glándula tiroides. Y en esta glándula tiroides nosotros podemos encontrar patologías como por ejemplo el hipertiroidismo o el hipotiroidismo, ¿no? Y la representación esquemática aquí la describe de pie a cabeza en el borde superior de la presentación, ¿no? Tenemos un hipertiroidismo, ¿no? Del paciente generalmente es delgado, ¿no? Y los hipotiroideos que son generalmente con sobrepeso, ¿no? Es por ello que muchas veces cuando la paciente quiere bajar de peso, acudir a endocrinología es bastante importante, ¿no? Aquí tenemos las dos características, ¿no? El hipertiroidismo, pérdida de peso, los pacientes son delgados, los ojos saltones, sobresalientes, pacientes que sudan mucho. Muchos de ellos están asociados a un aumento del tamaño de la glándula tiroides, originando pues una especie de tumoraciones a ese nivel. Ese es hipo, ¿no? El hiper, pérdida de peso. Ah. Y el hipotiroidismo, ¿no? El paciente presenta características de cabello seco, presenta irritabilidad, se siente cansado, la piel seca y áspera, ¿no? Y que está asociado generalmente a una glándula tiroides tamaño normal, lo que se va fibrosando y que en el paso del tiempo pues va disminuyendo su tamaño, su volumen. Y lógicamente con ello asociado pues a una disminución de la producción de hormonas tiroideas, ¿no? Y ahí básicamente el hipotiroidismo, ¿no? Tenemos hipertiroidismos de diferentes tipos de causas, ¿no? Aquí tenemos miembros que nos pueden incrementar la producción de hormonas tiroideos. Tenemos la enfermedad de Graves, ¿no? Tenemos los adenomas tóxicos multinodulares, ¿no? Tenemos la tiroiditis de la hachitoxicosis, las tiroiditis que en estadios iniciales pueden generar aumento de producción de hormonas tiroideas. Pero recordemos que muchas de estas tiroiditis en el tiempo lo que hacen es lesionan los folículos tiroideos y más bien nos van llevando a una disminución progresiva de disminución de las hormonas tiroideas, ¿no? Enfermedad de Graves-Bachelon, esta es una enfermedad, es un trastorno autoinmune que lleva a una actividad excesiva de la glándula tiroides, ¿no? Y por ende desde ahí aparte, ¿no? Si yo tengo una actividad excesiva de la glándula tiroides, se va a incrementar la producción de estas hormonas tiroideas llevándome pues a un hipertiroidismo. Su etiología es desconocida. Es
más frecuente en personas jóvenes y puede dar lugar a la aparición de ojos saltones, ¿no? Las características que hemos visto en el hipertiroidismo. Y hay inflamación de piernas que generan el famoso mixedema. El diagnóstico de la enfermedad normalmente se hace en base a hallazgos durante el examen físico y se confirma con pruebas de laboratorio. El tratamiento del hipertiroidismo incluye drogas antitiroideas como metimazol o propiltiuracil. Y tenemos al hipotiroidismo. Bueno, la representación esquemática ya es un cuadro exagerado de hipotiroidismo que tenemos aquí, donde se caracteriza por un déficit de la secreción de hormonas tiroideas, ¿no? Para hablar de un hipotiroidismo tenemos que encontrar concentraciones sanguíneas de 3 de 4 de hormonas tiroideas por debajo de los valores normales. Pero esto parte a través de una alteración orgánica o funcional de la glándula tiroides, ¿no? Y hablamos de hipotiroidismos primarios cuando el déficit de la producción de hormonas tiroideas parte de la propia glándula. O sea, mi glándula no produce las cantidades suficientes de hormonas tiroideas para mantener el cuerpo en homeostasis. Hablamos de un hipotiroidismo secundario, ¿no? Cuando la glándula tiroides está normal. O sea, el problema no es ahí, el problema está en la hipófisis, ¿no? Hay una producción disminuida de TSH y esta producción disminuida de TSH definitivamente va a dar una estimulación bastante pobre de la glándula tiroides. Entonces el problema es arriba, ¿no? Terciario, alteraciones a nivel del hipotálamo. Sabemos que la estimulación es hipotálamo, hipófisis, glándula tiroides, ¿no? Primario, glándula tiroides. Secundario es hipófisis. Terciario, problema en el hipotálamo. Y tenemos un cuarto grupo que son los famosos hipotiroidismos subclínicos. Y que estos básicamente están definidos por los valores de laboratorio. Valores de laboratorio, ¿por qué? Porque cuando me dicen subclínico, estos pacientes casi no tienen manifestaciones clínicas o no tienen en realidad manifestaciones clínicas. ¿Qué pasa con ellos? Estos pacientes presentan valores de T3 y T4 en sangre dentro de los valores normales. Y la pregunta que uno se hace inmediatamente, pero si tienen valores normales de estas hormonas tiroideas, ¿por qué está catalogado dentro del hipotiroidismo subclínico? Porque mantienen esas concentraciones normales de T3 y T4, pero basados en una sobreestimulación de la glándula hipófisis. ¿Qué significa? Que encontramos TSHs muy altas, ¿no? ¿Qué significa? Que la hipófisis está sobreestimulando a la glándula tiroides para que esta glándula tiroides mantenga concentraciones normales en sangre, ¿no? Y lógicamente, ¿no? Por eso se le llama hipotiroidismo subclínico. ¿Por qué? Porque la glándula tiroides es el problema, no produce lo suficiente en concentraciones normales o estimulación normal de la hipófisis. Tiene que haber una sobreestimulación para esta, ¿no? Y las hormonas tiroideas la encontramos normal en sangre, pero las TSH en las nubes. O sea, tiene que haber una sobreestimulación. Ese es el famoso hipotiroidismo subclínico. En la tiroides nosotros vamos a encontrar tiroiditis, ¿no? Y hablamos de tiroiditis cuando hablamos de un proceso inflamatorio que afecta a la glándula tiroides, ¿no? Aquí esto puede ser un conjunto de enfermedades de diferente etiología, de curso clínico y básicamente en relación a su tratamiento, ¿no? Estos procesos inflamatorios, la gran mayoría de ellos están asociados a un incremento del tamaño, del volumen de la glándula. Y la vamos a encontrar en diferentes tipos de tiroiditis, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, tipos de tiroiditis: tiroiditis subaguda, tiroiditis agudas o la famosa tiroiditis de piel, cada una con sus características propias, ¿no? La tiroiditis subaguda, conocida también como tiroiditis de Kervain, granulomatosa, de células gigantes, ¿no? La tiroiditis aguda, supurada, infecciosa y piógena. Y esto básicamente porque en la aguda lo que vamos a encontrar es un predominio de neutrófilos o polimorfonucleares, ¿no? Y la de Riedel es la consecuencia de una tiroiditis crónica en el tiempo que se va fibrosando, ¿no? La característica más importante es que es fibrosante de tipo crónico.
tenemos asociados a los diferentes grupos etarios, las características anatomopatológicas que desde nuestro punto de vista son las más importantes o desde la asignatura. Vamos a ver nosotros en una tiroiditis de Kerr-Wein pues la presencia de células gigantes y estas están asociadas a la presencia de granulomas. A diferencia de las características anatomopatológicas en una tiroiditis aguda, ¿no? Ya lo manifestamos aquí la presencia más importante es la de los polimorfonucleares, los neutrófilos, y que estos en conjuntos aunados a defectos celulares vamos a hablar nosotros como abscesos o microabscesos que podemos encontrar en la glándula tiroides. Y la de Riedel, desde su nombre que es una fibrosante crónica, pues la característica anatomopatológica pues es la fibrosis. Y esto guarda una relación bastante directa sobre su función. Por ejemplo, en la subaguda lo que vamos a encontrar es un hipertiroidismo inicial y que en el tiempo se va disminuyendo su producción. En la aguda, generalmente los valores o la producción de la glándula tiroides es normal. Y lógicamente, que si ya estamos en la de Riedel, la función pues, del tejido fibroso que se ha reemplazado en el tiempo, pues eso ya no tiene ninguna función. Entonces aquí la característica es el mismo tipo. Aquí tenemos otros tipos. Tenemos la tiroiditis de Hashimoto, que ya la hemos visto nosotros en el ejercicio de la práctica de la asignatura, ¿no? Que es una tiroiditis linfocítica crónica, donde hemos visto que la característica más importante es la presencia de los nódulos o folículos linfoides con centros germinales prominentes, ¿no? Y la presencia de grupos de células foliculares que ejercen metaplasia, que son conocidas básicamente como las células de Haber. Tenemos la tiroiditis postparto, que es linfocítica silente básicamente, donde la característica es un infiltrado inflamatorio linfocítico, o sea, de tipo mononuclear. Y la esporádica, que es un infiltrado inflamatorio también linfocítico. Vemos nosotros que en los tres tipos de tiroiditis, tanto Hashimoto, postparto y esporádica, la causa generalmente termina siendo una causa autoinmunitaria, ¿no? La que va a producir la lesión en el tiempo. Es por ello que todas ellas en el tiempo aparecen, ¿no? Que nos pueden llevar o nos llevan a un hipotiroidismo en este grupo de patologías donde el manejo no es el más adecuado, ¿no? Aquí tenemos la tiroiditis subaguda de Kerr-Wein. ¿Cuál es la característica más importante? La presencia de células gigantes. Ahí las vemos, ¿no? Las podemos distinguir, células gigantes multinucleadas, estas pueden formar granulomas a lo largo del parénquima de esta propia glándula, ¿no? Por aquí todavía observamos algunos folículos tiroideos con características sin cambios y el infiltrado inflamatorio se observa con bastante claridad y las células gigantes multinucleadas. Esta es la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? La tiroiditis de Hashimoto que la hemos visto nosotros en la práctica. ¿Las vimos? ¿Sí? Sí. Sí, claro que sí. Miren cómo en estadios iniciales la glándula tiroides aumenta su tamaño y va formando estos nodulitos, ¿no? Nódulos, que en estadios iniciales produce un aumento del tamaño de esta glándula. Y estos nodulitos, a expensas de la proliferación de estos nódulos o folículos linfoides con centros germinales bastante prominentes, ¿no? Aquí están muy prominentes, son grandes estos folículos tiroideos, ¿no? Y que estos en el tiempo lo que van a ir es atrofiando o destruyendo a los folículos tiroideos y se va a ir reemplazando con tejido fibroso, ¿no? Y que en estadios iniciales esto puede hacer incluso un incremento leve de las hormonas tiroideas. La enfermedad avanza y cursan como un hipotiroidismo subclínico, o sea, la glándula sigue produciendo hormonas tiroideas normales, entre comillas, en el torrente sanguíneo, pero a expensas de una estimulación de TSH muy grande, ¿no? Y posteriormente, cuando esta destrucción de los folículos tiroideos se hace mucho más marcada, el paciente, la hipófisis ya no va a poder compensar el funcionamiento y lo lleva a un hipotiroidismo manifiesto marcado, ¿no? Que es la evolución de la tiroiditis de Hashimoto. En la tiroiditis de Riedel se conoce
va a llevar a una fibrosis, ¿no? Fibroesclerosante, fibrosis retroperitoneal, están asociados, propalangitis fibrosante. O sea, la glándula tiroides se va a fibrosar, ¿no? Muchas veces asociadas a patologías inflamatorias, ¿no? Pero dentro de ella no hay una patología que me pueda generar ello. Acá tenemos el bocio multinodular. Este bocio multinodular se denomina así al hipertiroidismo que aparece en la fase nodular del bocio simple o cuando uno o más de los nódulos se hacen hiperfuncionales. Lógico, y es lógico que si mi glándula tiroides va a presentar nódulos, ¿no? Donde los folículos tiroideos se van a hacer mucho mayores, mucho más grandes, y que estos se hagan funcionantes, lo lógico es encontrar que las hormonas tiroideas se incrementen, o aumenten, mejor dicho, y manifiesten pues un hipertiroidismo. Las patologías de las glándulas tiroides, tanto benignas como malignas, tienen una presentación mucho más frecuente en el sexo femenino que en el sexo masculino. Aquí tenemos el bocio multinodular. En el bocio multinodular es una patología benigna, a pesar de que hacen esos nódulos que hemos visto en la imagen anterior, que son gigantes, prominentes. Estos son completamente benignos, y son completamente benignos desde el punto de vista histológico. Cuando nosotros ingresamos a observar las características microscópicas o histopatológicas de estos folículos tiroideos, vamos a ver que el fenotipo citológico que reviste a los folículos tiroideos es completamente benigno. ¿Qué significa? Que estos elementos celulares, o estas células cúbicas que revisten a este folículo tiroideo, no tienen anillo. A lo mucho lo que podemos encontrar en los folículos tiroideos bien dilatados, grandes o prominentes, es que estas células cúbicas se hacen aplanadas, ¿no? Y es por la distensión de esta sustancia coloide en el interior. Pero su fenotipo es completamente benigno, ¿no? Y van haciendo nódulos, y lógico, esto va a generar, cuando es funcionante, un incremento de su producción de hormonas tiroideas. Las hormonas tiroides, la tiroides, es asiento de neoplasias malignas, como ya lo hemos visto. Las dos neoplasias malignas de presentación más frecuentes es el carcinoma papilar de tiroides, seguido del carcinoma folicular de tiroides. No es la misma, o sea, no son las únicas neoplasias que encontramos, pero son las de presentación más frecuente. Podemos encontrar nosotros que las células metaplásicas en una tiroiditis, ¿no? Donde podemos encontrar famosas células de Hartlet, estas pueden hacer neoplasia, por supuesto. Podemos encontrar un carcinoma medular en la tiroides, claro que sí, o un carcinoma anaplásico. Pero son de presentaciones poco frecuentes o raras. La más frecuente es la papilar, seguida muy de cerca del carcinoma folicular, que son los diagnósticos que la literatura pone por referencia en frecuencia y lo que nosotros encontramos en nuestras diarias. Aquí tenemos el carcinoma papilar de tiroides. El 80% de los casos en áreas de yodo suficiente, que significa que el yodo no juega un papel importante en la generación de estas neoplasias, ¿no? Aquí está, esta es la relación más importante. Generalmente la presentación es más frecuente en mujeres que en varones, ¿no? La edad de presentación promedio son pacientes jóvenes, entre 30 a 40 años, son generalmente pacientes eutiroideas. Y como son eutiroideas, no le ofrece molestia al paciente. O sea, la paciente generalmente va y encuentra hallazgos. Sintomatología tampoco manifiesta. El paciente va y por un control de ultrasonido o cuando se palpa se encuentra un nódulo. Hace un control ecográfico, es una característica heterogénea con focos de calcificación y despierta la sospecha, ¿no? Irregular, con foco de calcificación, un aspirado con aguja fina nos ofrece el diagnóstico de esta patología, ¿no? El crecimiento de estos tumores es lento. Generalmente son poco agresivos. Un grupo pequeño de los carcinomas papilares de tiroides terminan infiltrando ganglios y haciendo metástasis, pero el comportamiento más adecuado es la identificación de estos nódulos en estadios iniciales. La conducta terapéutica lógico va a ser la
hormonal la va a mantener, pues, le va a ofrecer un pronóstico bastante bueno. Aquí está, esta es la imagen que antes al grupo de la mañana les pedía que visualicen. ¿Por qué? Porque los ojos de esta caricatura, ¿no?, es la característica de los núcleos de estas células foliculares, ¿no? Como ven, tienen ojos vacíos, claros, transparentes, porque la cromatina se margina hacia la membrana nuclear y deja una cavidad, ¿no?, que ofrece esta característica. Y ante su descubrimiento, así se registró, y ahora en los libros, ustedes revisan los libros, anotan ojos de Anita Lauer-Rayot. Así se describe la característica de esta patología. Otra de las características son las pseudosinclusiones, y es como dentro de este ojito encontramos una rayita dentro, ¿no?, que las divide en dos. Y todo ello, que son las características contundentes asociadas a un aumento del tamaño de los núcleos, a un pleomorfismo nuclear, núcleos más grandes y más pequeños, patrones de presentación de tipo papilar, otros presentan patrones de tipo folicular, pero la característica más importante, pues, es la característica nuclear, la característica del núcleo de ellos. Y aquí está, esta imagen que tenemos acá son las papilas, básicamente. Estas son las papilas. Estas papilitas con su eje fibrovascular, ¿no?, son las papilas, ¿no? Y la característica son, a este aumento ya nosotros podemos observar que los núcleos son pequeñitos, los núcleos son transparentes o claros, ¿no?, parecidos a los ojos de la caricatura que hemos visto. Estas son las pseudosinclusiones. Nosotros vemos una rayita al centro, ¿no?, y este criterio de aquí es equivalente a este otro de acá. Yo encuentro esto de aquí o encuentro esto de acá en el núcleo, es lo mismo que está acá, lo mismo que está acá. La característica del diagnóstico ya es un carcinoma papilar de tiroides, ¿no? Estas que están aquí son los cuerpos de Samoma, cuerpos calcáreos o cuerpos de calcificación, que el ultrasonido también los llega a observar el radiólogo cuando las ve, ¿no? Estos pueden originar tumoraciones sólidas, pueden manifestar tumoraciones tipo quísticas, ¿no?, con formación de papilas, o en ausencia de papilas también, ¿no? Le sigue en frecuencia el carcinoma folicular de tiroides. El 10% de los que representan un aproximado del 10% de los carcinomas tiroideos, ¿no? En mujeres la presentación siempre es mayor, ¿no?, en una relación de 3:1, la edad promedio son 50 años. La característica es que son nódulos solitarios, a veces aumentan rápido de tamaño, ¿no?, lógico, es una neoplasia maligna. No es común la linfadenopatía cervical, ¿no? Más común es la linfadenopatía cervical en el carcinoma papilar de tiroides, pero a pesar de eso tampoco no es muy frecuente. Son pocas las neoplasias tiroideas como el carcinoma papilar que tiene característica de infiltrar los ganglios que nosotros encontramos, ¿no? La gran mayoría de estas neoplasias o estos cánceres que encontramos de localización dentro de la glándula tiroides, y lógicamente la tiroidectomía, pues, es la conducta terapéutica más adecuada y los pacientes evolucionan favorablemente. Son muy pocos o pocas las pacientes que nosotros hemos encontrado con infiltración de ganglio, ¿no? Y así también lo describe la literatura, pero sí los hay. Aquí está, esta es la imagen característica, ¿no?, la imagen característica que ofrece que se presenta para nosotros establecer el diagnóstico del carcinoma folicular de tiroides. Aquí está la cápsula que la envuelve, infiltración de la cápsula, ¿no?, o infiltración del vaso sanguíneo, ¿no?, del nódulo metido dentro del vaso sanguíneo. Eso ofrece el diagnóstico del carcinoma. En ausencia de esas dos características, nosotros no podemos decir carcinoma folicular de tiroides. Y como les manifestaba en la práctica, encontrar esas dos características en una biopsia con aspiración de la hoja fina o una biopsia Trocut es complicado. Necesitamos para eso todo el nódulo y incluir todo el nódulo. Una vez de evaluar todo el nódulo, podemos atrevernos a decir si hay infiltración, que es un carcinoma, y si no la hay, que es un adenoma. El carcinoma medular de tiroides. Esta es una
masa cervical, ¿no? Con linfadenopatía, ¿no? Que origina dolor asociado a disfagia, disnea, disfonía. Este carcinoma medular sí puede ofrecer metástasis con facilidad a hígado, a hueso, a pulmones, ¿no? La relación mujer-hombre es 1.5 a 1, pero tiene un porcentaje de presentación mucho menor que los otros dos. Nosotros, de cada 10 cánceres que diagnosticamos de tiroides, por lo menos 9 son papilares de tiroides. Y estos son rarísimos, mucho más raros. Este es mucho más raro todavía, el tumor anaplásico, ¿no? O sea, entre el 1% de los carcinomas de tiroides, siempre más frecuente en mujeres. El grupo etario entre 70 a 80 años. Y esto sí, como la imagen los manifiesta, tanto en la superior como en la inferior, son agresivos, se ha reseñado con la muerte. El tumor anaplásico hace metástasis con bastante facilidad a estructuras vecinas, origina disfonía, disfagia, ¿no? Invade la tráquea, invade estructuras vecinas, incluso a distancia, y el pronóstico es bastante bueno. Pero afortunadamente son bastante raros. Por ejemplo, yo básicamente no he visto ningún tumor anaplásico de tiroides hasta ahorita, por lo menos. La paratiroides, ¿no? Las paratiroides tenemos aquí adenomas, tenemos hiperplasias o tenemos carcinomas de paratiroides. ¿Hemos encontrado hiperplasias nosotros? Sí, hemos encontrado hiperplasias. Carcinomas también, pero no es lo más frecuente que nosotros podemos encontrar, ¿no? Pero sí, los hemos visto, los hemos encontrado, se han presentado estas patologías, ¿no? Aquí tenemos el hiperparatiroidismo, pacientes asintomáticos o que pueden manifestar poliuria, cálculos de oxalatos de calcio asociados a osteoartritis fibrosas o quísticas, pero que esa sintomatología es muy rara, ¿no? En una tiroidectomía nosotros encontramos glándulas paratiroides, por supuesto que las encontramos, ¿no? Pueden ser un número de 4 o de 6, ¿no? Las encontramos. Aquí está la característica histológica de la glándula suprarrenal, ¿no? Con sus componentes, ¿no? La zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. Es lógico que si nosotros encontramos un adenoma funcionante de esto, pues definitivamente la sintomatología clínica va a estar asociada pues a la localización de ella. Por ejemplo, si es un adenoma en la zona glomerular, donde aquí se produce mineralocorticoides, este tumorcito va a producir mineralocorticoides, ¿no? Si está en la zona fascicular, donde se producen glucocorticoides, esa va a ser su producción. O si está en la zona reticular, que es la zona más inferior con producción de andrógenos, ¿no? Esa es la producción que se genera, ¿no? Y esto es básicamente histología pura, ¿no? En una de esas localizaciones, tanto glomerular como fascicular como reticular, se crea una tumoración, un adenoma productor, eso va a producir. Las glándulas suprarrenales que producen el síndrome de Cushing, que ya lo vimos, ¿no? Lo vimos esta patología anteriormente, ¿no? En la gráfica anterior. Tenemos el síndrome de Addams, ¿no? Aquí la deficiencia hormonal causada por daño a la glándula adrenal, lo que ocasiona pues una hipofunción o una insuficiencia córtico-suprarrenal primaria, ¿no? Aquí la característica es que esta se va a asociar a una destrucción del 90% básicamente, ¿no? Y que eso va a ofrecer básicamente la sintomatología, ¿no? Tenemos dentro de la clasificación de este síndrome de Addison, ¿no? Tanto primarias como secundarias, ¿no? Primarias a una incapacidad de la suprarrenal para elaborar las hormonas suficientes y secundarias debido a formación o liberación inadecuada de hormonas, ¿no? Tenemos el feocromocitoma. El feocromocitoma pues es una afección que encontramos nosotros en la médula de la glándula suprarrenal, ¿no? Y aquí que encontramos las células cromáfines, y estas células cromáfines van a proliferar, dándonos una masa. Esas células cromáfines que van a producir catecolaminas, ejerciendo pues un aumento de la presión, ¿no? Un paciente que llega con presiones altas, dolores de cabeza, hiperhidrosis, alteración del metabolismo, hiperglucemia, ¿no? Y la característica importante, si viene hipertenso, le dan antihipertensivos, no mejora nunca. ¿Por qué? Porque tiene un tumor productor pues, de catecolaminas. Luego pasamos a la piel, ¿no?
En la piel vamos a encontrar lesiones primarias o lesiones secundarias a nivel de la piel. Vamos a ver nosotros trastornos en la pigmentación, trastornos de pigmento melánico o los melanocitos, los neus, los melanomas y los tumores epiteliales benignos. Este es el órgano más grande del cuerpo. Hay una serie de términos que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, máculas, ¿no? Pápulas, ronchas, nódulos, placas, vesículas o bulas, ¿no? Mácula, que es una mancha de una coloración menor a 5 milímetros, que es lisa. Una pápula, que es una lesión elevada, cupuliforme, menor a 5 milímetros. Tenemos las ronchas, que son lesiones elevadas, que son pruriginosas, pero transitorias, ¿no? Tenemos nódulos, placas, vesículas, ¿no? Que están rellenas de líquido, pero que tienen una medida menos a 5 milímetros. Cuando ya son más grandes, pues se llaman bulas. Tenemos pústulas, tenemos escamas, liquefacción, escoriación, onicolisis, ¿no? Términos que se utilizan acá. Por ejemplo, en la imagen vemos ahí las escamas, ¿no? La piel se descama, sí. Se exagera la descamación asociados a diversos tipos de patologías, por supuesto. Tenemos máculas, que son lesiones circunscritas, de 5 milímetros de diámetro, que son planas y presentan cambios en la coloración. Las manchas ya son mayor en su tamaño a las anteriores, ¿no? Y van cambiando su denominación de acuerdo a sus características de presentación. Máculas pigmentarias hipercrómicas, máculas pigmentarias hipocrómicas, ¿no? Generalmente al vitiligo, y aquí está asociado a la disminución o ausencia de la melanina. En cambio, pues las hipercrómicas todo lo contrario, ¿no? Y ahí encontramos las pecas o alopinares, ¿no? Las lesiones primarias tenemos pápulas, lesiones elevadas cupuliformes o planas, ¿no? Con sus tamaños característicos. Ahí los vemos. Tenemos las ronchas, ahí están las ronchas, ¿no? Generalmente en pacientes que son alérgicos, una picadura de algún insecto, ¿no? Originan esta actividad pruriginosa de picazón, pues se hacen edematosas o ligeramente sobreelevadas, ¿no? Los nódulos son lesiones protuberantes que afectan a la dermis, la hipodermis, ¿no? Los tumores sí ya son masas sólidas, no inflamatorias, protuberantes que tienen tendencia al crecimiento, ¿no? Los nódulos. ¿Y esta imagen de la mano qué será? ¿Alguien la ha visto por ahí? Yo la he visto así en algunas. No, ustedes no, pero ¿Quiste se vació? ¿Quiste se vació? No. Pero sí podría ser, pero no es muy liso, ¿no? Y está en la muñeca, la flexura. Uno los aplasta y se deprimen con bastante facilidad. Tienen líquido en su interior. Es líquido, no como una, ¿viste? Ganglión, inflamación. Y se ve, hay pacientes, yo lo he visto en la calle, ¿no? Hay pacientes con eso. A nosotros en día encuentro de eso cuando le sacan también con sus gangliones, ¿no? Aquí están las vesículas, las ampollas o las bulas, ¿no? Ampollas, vesículas pequeñas, las ampollas también, las bulas más grandes, rellenas de líquido asociadas generalmente a lesiones por quemaduras, ¿no? Las pústulas, ¿no? Están las pústulas, de color blanquecino, en actividad, ¿no? Las escamas, ¿no? Ahí están las escamas, ¿no? Cantidad de escamas, ¿no? ¿En qué patología hemos visto nosotros las escamas? Psoriasis. Miren que están las escamas. ¿No has visto un paciente así alguna vez por la calle? Dermatitis. Sí hay. Dermatitis. Son las psoriasis. Se descaman. Nosotros nos descamamos, sí, pero en pequeñas cantidades. Es que cuando uno se baña, se lava, van cayendo, no las notamos, ¿no? Pero cuando ya se exacerba esa producción en la capa de células basales de los queratinocitos, la descamación es grande, y se llega a observar.
marcas de localización en epidermis o en la dermis, ¿no? Que coloquialmente le llamamos rajaduras, ¿no? Fisuras, erosiones o escoriaciones, ¿no? Es decir, ¿quién no ha tenido una escoriación en la rodilla? ¿No? ¿Quién de nosotros no se ha caído alguna vez, ¿no? Unas escoriaciones. Y así van a llegar sus pacientes a la emergencia, ¿no? Ahí están las escoriaciones. Cicatrices, ¿no? Ahí están las cicatrices. Pero las cicatrices dependen, es una lesión que depende propio del paciente, ¿no? Hay pacientes que tienen un corte y no hacen ninguna cicatriz. Hay otros que son muy pequeñitas y hay otros pues, que pueden ser muy exageradas, sobreelevadas, ¿no? Las úlceras, aquí están las úlceras, mire, lesiones de tipo ulcerativa, ¿no? Está la mastitis granulomatosa, ¿no? Eso básicamente por la falta de lactancia, ¿no? Se obstruye y se hacen lesiones de tipo ulcerativa, ¿no? Los términos microscópicos, acá los tenemos, miren, hiperkeratosis, estos son los términos que nosotros utilizamos ya en al estudio microscópico, a la microscopía, ¿no? Y ya los hemos referido algunas veces en la práctica, ¿no? Hiperkeratosis, aumento del estrato córneo, parakeratosis, encontramos presencia de núcleos todavía en el estrato córneo donde no deberían existir, hipergranulosis asociados a patologías por fricción y contacto donde el estrato granuloso se hace prominente. Normalmente encontramos 2 a 3 filas de células en el estrato granuloso, aquí se hacen de 4, de 5, de 6 filas. Acantosis, un aumento del número de células donde se aumenta el espesor de estas células, ¿no? De este epitelio acantótico. Papilomatosis, hacen papilas, disqueratosis, acantolisis, se van disgregando entre ellas, esponjiosis asociados a áreas de edema, hinchazones hidrópicas, exocitosis, erosiones, ulceraciones, vacuolización, o lesiones de tipo lentiginosa, ¿no? Aquí tenemos las diferentes lesiones, vitiligo, pecas, melasma, léntigo, neus melanocítico, neus displásico, melanoma maligno. Trastorno de los melanocitos, aquí tenemos el vitiligo, las pecas, ¿no? Conocidas como efélides, que son lesiones frecuentes en la infancia, son máculas pardas, rojizas, marrón claro que aparecen tras las exposiciones a rayos solares. Como son máculas, son lisas, no son lesiones sobreelevadas, ¿no? Los nevus pueden tener ciertas lesiones sobreelevadas, sobre todo cuando son nevus compuestos o son nevus dermosepidérmicos, tienen una ligera sobreelevación. El melasma, llamado también cloasma o la máscara del embarazo, ¿no? Es una hipermelanosis adquirida de la piel que las encontramos nosotros de presentación generalmente en mujeres embarazadas en las zonas expuestas al sol, ¿no? Y la encontramos generalmente a nivel de la cara. Aquí están los nevus melanocíticos, los nevus que es una lesión congénita de la piel, los nevus melanocíticos, cualquier neoplasia de melanocitos, la mayoría son adquiridas, pueden presentar una coloración parda a marrón, ¿no? Uniformemente pigmentada. ¿Por qué? Porque si no fueran uniformemente pigmentadas serían heterogéneas y la característica de heterogeneidad la describimos nosotros ya en una lesión maligna. Siempre estos nevus menos a 6 milímetros, porque cuando hablábamos de mayores a 6 milímetros hablábamos de los famosos melanomas. Aquí están las variedades de los nevus, nevus celulares, variedades de nevus, nevus congénitos, nevus azul, nevus de células fusiformes y epitelioides, los nevus segalos, los nevus displásicos. Los nevus displásicos son nevus que encontramos nosotros, acumulaciones de células névicas con displasia en la unión dermoepidérmica. ¿Son neoplasias? No. Pueden pasar a transformarse en un melanoma estos névulos displásicos, por supuesto. Y aquí está la progresión de los nevus melanocíticos. La imagen A nosotros observamos básicamente epitelio normal, ¿no? Las células névicas o los melanocitos son estos. Ahí está, esta es su localización normal. Luego va formando una acumulación o un conglomerado de células névicas de localización dermoepidérmica y se le conoce como los nevus de la
Luego estos van infiltrando, se van metiendo hacia la dermis y forman los nebus compuestos de átomos epidérmicos. El nebus intradérmico pigmentado, este es el nebus que nosotros hemos visto en la práctica el día de hoy. Y estos nebus, que son nebus dérmicos con neurotización, una maduración extrema, estos nebus se ven así alargados o fusiformes. Este es el nebus de presentación más frecuente y el que hemos visto nosotros en la práctica del día de hoy. De los nebus melanocitos, nebus de la unión, nebus compuestos, intradérmicos o displásicos. Estos son los nebus. Estos nidos de células névicas, de citoplasma, de núcleos redondeados, de cromatina regular, ¿no? que tienen un aspecto completamente diferente. Y los nebus displásicos ya encontramos nosotros displasia. Por ejemplo, aquí observamos algunos melanocitos alargados, fusiformes, ¿no? Son displásicos, pero todavía no podemos atrevernos a decir que estamos frente a un melanoma. Son neurodiplásicos. La extirpación a través de una losange de piel en estas zonas o localizaciones le ofrece al paciente pues, un pronóstico bastante bueno. Y aquí está el melanoma. Estas son neoplasias malignas asociadas a radiaciones solares, ¿no? Bastante grandes, ¿no? Generalmente en pacientes de piel clara, ¿no? Aquí están, miren, este es un losange de piel, ¿no? Donde se ha extraído una lesión hiperpigmentada. Si nosotros la evaluamos, bueno, no podemos medirla, ¿no? Pero más de 6 milímetros mide, es irregular en sus bordes, es heterogéneo porque hay zonas más oscuras y zonas menos oscuras. Si yo lo parto a la mitad, una zona es de una forma, la otra es de otra forma, es asimétrico completamente, ¿no? Y las características histológicas, aquí está el preparado histopatológico, ¿no? Núcleos grandes, con nucleolos prominentes, con pigmento melánico, con pleomorfismo nuclear y sobre todo con el comportamiento de tipo infiltrativo, esos macronucleolos que se van a ver rojos o eosinófilos bastante intensos. Aquí está, este es un losange, esta es otra lesión, miren, bastante irregular, ¿no? Heterogénea, asimétrica, con todas las características que hemos nosotros manifestado. Irregulares. La losange es la losange bien, se ingresan, los dermatólogos hacen esto, hacen una resección completa de esta losange y lo ideal pues es que los bordes tanto laterales como en profundidad se encuentren libres de neoplasia. Libre de neoplasia significa que a la tinción que nosotros le hacemos no haya contacto en ninguno de sus bordes con células neoplásicas. Aquí tenemos, estas son las características, pero estas son las características clínicas, ¿ya? Y digo clínicas porque a veces en el examen práctico le ponemos el melanoma y pone asimetría, bordes irregulares, ¿no? Heterogéneos, mayor de 6 milímetros. Y esas son características clínicas, no son características histopatológicas que sumen a establecer el diagnóstico, ¿no? Ahí están asimetría, bordes irregular, coloración, diámetro, ¿no? Todas sus características de esta lesión de piel, ¿no? Esta lesión maligna. Tipos de melanoma, el melanoma de extensión superficial.
GAR5 hay una invasión hasta grasa subcutánea, ¿no? Hasta la hipodermis. Miren, el informe no coloca eso, coloca CLAR3, CLAR2, CLAR4, ¿no? Y el tratante ya lo interpreta. Y en la profundidad lo que hacemos es medimos al tumor desde el estrato granuloso hasta la parte más profunda donde llegue la neoplasia, ¿no? Y esta medida también se la reporta al clínico o al médico tratante. Factores pronósticos, lógicamente, va a estar relacionado de forma directa al estadiaje al momento de establecer el diagnóstico, a la infiltración que tenga, ¿no? Al CLAR o al Breslow que ésta pueda poseer. Los melanomas y los márgenes quirúrgicos. Los márgenes quirúrgicos deben estar libres de neoplasia maligna, ¿no? Ya lo manifestamos. Si están en contacto, pues el pronóstico es bastante malo. También se considera comprometido a menor de 1 milímetro, ¿no? A veces se reporta menos de 1 milímetro, o sea, pegadito, pero queda un hilito que lo separa. También el clínico lo presentará. Estas neoplasias malignas pueden hacer metástasis, ¿no? Las lesiones mayores a 4 milímetros, ¿no? Y se pueden encontrar, ¿ven? Aquí tenemos una metástasis en globo ocular, pero aquí también tenemos, esto puede ser una metástasis o puede ser primario del globo ocular, ¿no? Ahí tenemos también estos elementos celulares, ¿no? Acá tenemos una metástasis en intestino, ahí está, ahí sí no tenemos melanocitos que se puedan generar. Tenemos aquí una metástasis a nivel cerebral, en el paladar, ¿no? Ahí también tenemos una metástasis. O sea, pulmones, cerebros, meninge, tracto gastrointestinal, ¿no? Corazón, hígado, glándulas suprarrenales, podemos encontrar esta neoplasia. Nosotros hemos encontrado acá, en intestino, recuerdo que sí, hemos encontrado. Tumores epiteliales benignos, aquí tenemos las dermatosis papulosas, tenemos las queratosis seborreica. Las queratosis seborreicas son aquellas lesiones hiperpigmentadas, sobreelevadas, tipo rugosas que se presentan en la piel y que las observamos generalmente en pacientes con sobrepeso, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Nosotros vamos a ver esta característica. Así se ve clínicamente lesiones sobrepeso, lógicamente aquí estamos acá en aumento, ¿no? Pero esto se ve clínicamente. Cuando pasamos a la histología vemos una acantosis con acúmulos de queratina en el interior del espesor del epitelio, y estas son las famosas queratosis seborreica, ¿no? La presentan en la cara, en el cuello, los pacientes son benignas, pero la sacan, pues, ¿no? Para mejorar la estética, ¿no? La acantosis nigricans, nosotros es una hiperplasia de la capa de células escamosas y que las encontramos de presentación bastante frecuente en pacientes con sobrepeso, y los encontramos en las zonas de flexura, en el cuello, en las axilas, ¿no? Que da la impresión de que estuviera sucio, ¿no? Esa zona, ¿no? Pero es la acantosis nigricans en estos pacientes con sobrepeso. Es una patología benigna completamente, ¿no? Los podemos encontrar en cualquier grupo etario. Los queratoacantomas son lesiones de la piel en el cual van a presentar una lesión excavada, ¿no? Una lesión de tipo ulcerada, pero van a presentar una delimitación, no invaden la dermis, pero ya vamos a encontrar nosotros atipia, pero la atipia localizada única y exclusivamente en el espesor del epitelio. Es una patología que puede progresar a generar un carcinoma escamoso, sí. La encontramos generalmente en pacientes varones, ¿no? En zonas de localización o zonas expuestas al sol, ¿no? La encontramos en los hombros, en la cara, las queratosis actínicas, estas están asociadas a radiaciones solares. Vamos a observar nosotros cambios displásicos con formaciones excesivas de queratina, ¿no? Y pueden estar asociados a esta queratosis actínica a los famosos cuernos cutáneos. ¿Qué es un cuerno cutáneo? El cuerno cutáneo es la acumulación de queratina que forma una estructura densa, queratina pura, ¿no? Que encontramos conocidos como cuernos cutáneos. Y luego pasamos al carcinoma escamoso. Nosotros en la piel, de acuerdo a
presentación generalmente en pacientes de edad avanzada, ¿no? Y que son lesiones de tipo ulcerativa, ¿no? Que son bastante en la cara, en la cabeza, en los brazos, en el cuello, ¿no? Y que estas lesiones son bastante sugestivas de un carcinoma escamoso, ¿no? Acá tenemos el epitelio, y en el espesor del epitelio vamos a observar una atimia, ¿no? Miren, núcleos aumentados de tamaño, hipercromático, con macronucleolos, con una distribución desordenada en todo el espesor del epitelio. Característico. Cuando estas neoplasias malignas son bien diferenciadas, nosotros vamos a encontrar estas características: acumulaciones de perlas córneas. Perlas córneas significa acumulación de queratina, rodeada de células escamosas o queratinocitos atípicos completamente. ¿Están? A mayor aumento ya nosotros vemos hipercromasia, mitosis atípica, todavía con la conservación de perlas córneas, núcleos hipercromáticos, pero conforme estas acumulaciones de queratina se van perdiendo, eso es un indicio de que el carcinoma se va haciendo un poco diferenciado. Y lógicamente, cuando pierde diferenciación, se hace más agresivo el carcinoma. Acá tenemos la otra patología, el tumor maligno de presentación que le sigue en frecuencia al carcinoma escamocelular, es el carcinoma vasocelular. Y se da esta denominación porque esta neoplasia maligna parte a partir de la capa de células basales. Esta capa de células basales va a generar una proliferación de células lógicamente atípicas, y esto se va a presentar generalmente en pacientes o en áreas donde hay exposiciones solares, ¿no? Generalmente en pacientes de piel clara, eso dice la literatura americana, en nuestro medio lo encontramos en cualquier tipo de piel, ¿no? Piel oscura, piel clara, ¿no? El 80% están localizados en la cabeza, el cuello, que es la zona de exposición mucho más frecuente. Vamos a verla, acá está. Esta neoplasia maligna tiene un crecimiento lento, ya lo dijimos, porque todavía hay apoptosis, ¿no? Raras veces hace metástasis, ¿no? Asociados a la inmunosupresión, pueden presentar lesiones de tipo ulcerativa, con vascularización a la superficie, ¿no? Y vamos a ver nosotros las características histopatológicas, ¿no? En nuestra muestra del día de hoy no tenían esta empalizada tan marcada como la vemos acá. Esta es la empalizada en los nidos. Había una empalizada, pero no tan clara como la que vemos aquí. Esta es la retracción entre la dermis y la masa tumoral, ¿no? Es un artefacto básicamente, ¿no? Porque eso se genera al momento de procesar la muestra, pero en el tejido está todo unido. La distribución aleatoria y siempre parte de la capa de células basales, ¿no? Nosotros lo que hacemos, lo que recomendamos a los residentes es que pues observen ellos que parte de la capa de células basales. Nosotros lo miramos así, pero lo ideal sería buscar cortes hasta demostrar que parte de la capa de células basales, y de ahí se está generando esta diferencia. Aquí están las características histopatológicas que ya la hemos mencionado. Mitosis atípicas van a ver, por supuesto que hay mitosis atípicas porque estamos frente a una neoplasia maligna, núcleos hipercromáticos, ¿no? Distribución aleatoria, siempre en contacto con capa de células basales. Aquí está, miren la lesión ulcerativa, ¿no? Vemos que la neoplasia, por ejemplo, en esta vista panorámica está partiendo desde el epitelio, y el epitelio de ahí comienza a hacer un comportamiento infiltrativo, ¿no? Pero, como les manifesté, cuando tengan a su paciente y llegan con ese diagnóstico, pues no denle tranquilidad al paciente. ¿Es un carcinoma? Sí, pero es un carcinoma que ofrece buen pronóstico sobre la resección quirúrgica. Bordes quirúrgicos libres, el pronóstico es bastante bueno, ¿no? El carcinoma escamoso, ese sí es mucho más agresivo, ese le puede infiltrar vaso sanguíneo, puede infiltrar vaso linfático, ahí sí tengo más problemas. Acá no. Dermofibrosarcoma protuberans, este es un tumor maligno, ¿no? El índice, si es un tumor maligno, se va a comportar como tal, ¿no? A pesar de las extirpaciones, este puede hacer recurrencia, ¿no? Es una neoplasia infrecuente, de crecimiento lento, indolor, se considera de origen dérmico y se caracteriza por una invasión local, subclínica y agresiva, afectando
lo que produce un alto índice de recidivas locales, ¿no? Y esta característica de estar en contacto con panículo adiposo significa que va a infiltrar hasta la hipodermis, ¿no? Y es una de las características que nosotros encontramos, ¿no? Un dermatofibroma es una tumoración mal benigna conformada por tejido fibroso. Cuando yo encuentro este dermatofibroso y lo veo en una vista panorámica 5X asociadas o inmersas o en conjunto con células adiposas, yo paso a 40X inmediatamente porque este debe ser un dermatofibrosarcoma protuberans que tiene una característica mucho más agresiva. En una vista panorámica ya lo podemos evidenciar. Este corte, vean, vista panorámica, tejido adiposo ahí. Inmediatamente, ajá, este debe ser malo y hay que entrar a mirarlo a 40X. Los adipocitos en este caso marcan una característica importante incluso en una vista panorámica para tener la sospecha de malignidad. Los antomas son pequeñas tumoraciones grasas bajo la superficie cutánea cuyo diámetro oscila desde milímetros hasta centímetros, ¿no? 7, 8 centímetros, en general se asocian a trastornos del metabolismo lipoproteico, aunque solo una parte de los pacientes con dicho trastorno desarrollan santomas. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar debajo de la piel, ¿no? Macrófagos cargados con componentes. Estos macrófagos se ven transparentes y se ven transparentes porque pues, el componente graso lipídico pues, se pierde al procesar nuestra muestra a las diferentes concentraciones de alcohol. La micosis fungoide, a pesar de que su nombre, cuando nosotros leemos micosis fungoide, ¿qué me hace pensar? En una enfermedad micótica. No, este es un cáncer de piel. Es un cáncer de piel, la micosis fungoide, pero es una patología, es el linfoma cutáneo. El linfoma cutáneo, donde nosotros vamos a encontrar que la epidermis está infiltrada por linfocitos atípicos. Y eso me genera la micosis fungoide, asociado a pacientes con disminución de la respuesta inmunitaria, de presentación en miembros inferiores, en el tronco, en los brazos, ¿no? El diagnóstico aquí es netamente bajo el estudio de la microscopía. ¿Qué tengo que encontrar? Infiltrado inflamatorio de tipo linfocitario en el espesor del epitelio, pero son linfocitos atípicos. ¿Cuál es la característica más importante? Los núcleos tienen una forma cerebroide. ¿Qué significa? Núcleos de linfocitos irregulares, ¿no? Esa es la característica más importante. Los encontramos nosotros de presentación frecuente, no tanto esta patología, este linfoma cutáneo, pero sí los hemos encontrado y se reportan, ¿no? Ahí está. Nosotros ¿qué observamos? ¿No? Observamos que los linfocitos, ¿no? Bueno, aquí bastante difícil para yo poder decir tipos de linfocitos, pero estos linfocitos miren cómo se meten al espesor del epitelio, ¿no? Este espesor del epitelio, ¿no? CD4, CD8, Ki67 nos permite a nosotros determinar que estamos frente a este tipo de patología. Los linfocitos T son los que vamos a encontrar nosotros ahí, ¿no? Es el diagnóstico. La atipia es la característica más importante para establecer el diagnóstico de esta micosis. ¿Ya? Muy bien, cada vez veo menos en la teoría, pero igual no les voy a tomar la asistencia.